En realidad ninguno. Serviuni SAC es una empresa privada con capital público. Es una empresa sui generis, una suerte de híbrido entre lo público y lo privado. Es una SAC, por lo tanto es una sociedad que está inscrita en el registro de sociedades mercantiles. Es una sociedad anónima cerrada, cuyos accionistas son la UNI con el 99% o 99.9%, no estoy seguro, y un profesor de la universidad, el ingeniero Julio Cruzado, con el resto, 1% o 0.1% según sea el porcentaje de la UNI. Por lo tanto, no hay ninguna relación directa, orgánica, entre la UNI y Serviuni. La relación que existe entre UNI y Serviuni pasa a través del rector, que es la autoridad máxima de la universidad y en tanto que tal representante de la universidad ante el directorio de Serviuni SAC y ante la asamblea de accionistas de Serviuni SAC, y que por el monto de acciones que representa preside tanto la asamblea como el directorio. Así es, no sé si 3, de repente más, pero las que funcionan son Serviuni SAC, Petrouni y Unipetro. Hay también Constructuni, Textiluni me parece, y por ahí de repente se me escapa alguna, que nunca han funcionado. Pero las que funcionan o estuvieron funcionando hasta hace muy poco son las 3 que mencioné, Petrouni, Unipetro y Serviuni SAC. Esas empresas tienen la misma modalidad de constitución, son empresas privadas, en donde la mayor parte de las acciones las posee la Universidad Nacional de Ingeniería y tienen pues su propio, como empresas privadas tienen su propio estatuto, es decir, su propio reglamento, su propio directorio, sus gerentes, que no necesariamente tienen que ser profesores de la universidad. Por ejemplo, el gerente de Unipetro el año pasado era un ingeniero egresado de la UNI, pero que no era profesor de la UNI. Entonces, no necesariamente son profesores de la UNI, pero tienen pues cada uno su propia autonomía y no tienen una relación orgánica con la Universidad Nacional de Ingeniería. Es decir, yo en tanto que director general de administración entre el 2008 y el 2014 no he tenido ninguna relación orgánica con ninguna de estas empresas, salvo, por ejemplo, el alquiler que podría cobrarse o el contrato de alquiler que podría firmarse con alguna de estas empresas para el uso de algunos de los ambientes de la universidad. Pero más allá de eso, la relación que había con estas empresas es que cada año, cuando hay la auditoría externa que manda la Contraloría General de la República, se tenía que pedir a estas empresas sus balances, y esto se hacía a través del rector, en tanto que presidente del directorio de estas empresas. Bueno, estas empresas se constituyen en los años 90. La década del 90 está caracterizada en el Perú por un periodo de recuperación, de salida de la crisis de hiperinflación y de recesión económica de los años 80, escasez de recursos, y el Estado que ya desde antes se estaba desentendiendo de las universidades públicas, comienza a restringir aún más el presupuesto para las universidades públicas, y como una manera de compensación les permite a las universidades públicas la posibilidad de generar sus propios recursos. Y las autoridades de esa época, de la UNI, creyeron que una forma de generar recursos para la universidad era a través de la creación de empresas que pudiesen pues, competir en el mercado peruano para generar los recursos necesarios para el funcionamiento de la universidad. Esto se ha mantenido hasta el día de hoy. Como ejemplo les puedo señalar de que la Universidad Nacional de Ingeniería, entre otros gastos, tiene el pago de servicios básicos, como son luz, agua, teléfono, internet, y para los cuales la universidad solamente recibe por parte del Tesoro Público la cantidad de, digamos, 500.000 soles en el mejor de los casos, entre 300 y 500.000 soles. Y la UNI gasta en estos rubros
poco más de 5 millones de soles. Por lo tanto, tiene que desarrollar una serie de actividades para poder generar, ¿no?, ese faltante de 4 millones y medio o 5 millones que necesita pues para pagar estos servicios básicos. Además de otros gastos que podría generar si se requiere, ¿no? Pero la universidad pues se ve obligada a generar, por ejemplo, o a realizar actividades como son cursos de informática, los cursos de posgrado que no son gratuitos en la universidad, sino que tienen que ser pagados, tienen que ser autofinanciados, cursos de extensión universitaria, consultorías, ejecución de obras, etcétera, con la finalidad de poder llegar pues como diríamos de una manera criolla, a parar la olla, ¿no? Sí, eso es lo que digo, ¿no? No puede haberlo simple y llanamente porque no había una relación orgánica entre el director general de administración, que es el cargo que desempeñé del 2008 a diciembre de 2014, y los únicos documentos que podrían, digamos, relacionarme con el consorcio, más que con el consorcio, con Serviuni, son los documentos que ya señalé, que se solicitaba cada año con motivo de la auditoría externa a través del rector para que entreguen los balances las diversas empresas, ¿no? No, eso no existe. Lo que puede existir sí es convenios firmados entre la UNI y el gobierno regional de Junín, pero no Serviuni. A ver, la inversión pública en el Perú reviste una serie de modalidades, cada una de ellas legal, son modalidades legales, cada una de ellas tiene su propia normativa. Entonces, una de las formas de la inversión pública es, por ejemplo, a través de la ley de contrataciones del Estado, que está regulado por el OCE. Otra de las formas de inversión pública se da a través de las asociaciones público-privadas, que tienen su propia normativa. Otra es a través de las obras por impuestos, que también tienen su propia normativa. Y la otra es vía convenios entre instituciones del Estado. Y la UNI, en tanto que institución del Estado, firmaba convenios con gobiernos regionales o con municipalidades, y es posible que haya ese documento firmado por mí, en tanto que director general de administración que tenía la atribución por parte del rectorado para firmar convenios específicos. No convenios marcos, sino convenios específicos, y es posible que yo haya firmado. De hecho, he firmado, pero no recuerdo exactamente ese convenio en particular, pero de hecho yo he firmado muchos convenios específicos con diversas instituciones del Estado, pero en tanto que representante de la Universidad Nacional de Ingeniería. Jamás en tanto que representante de Serviuni, porque no podía yo ejercer esa representación. Bueno, yo creo que el congresista Espadaro, del cual es la segunda vez que escucho de su existencia, la primera vez fue porque lo vincularon con el caso Orellana. Bueno, está en un periodo preelectoral también, seguramente ya están discutiéndose las listas para las elecciones congresales del próximo año, y él quiere mantenerse en el Congreso, entonces está tratando de acaparar cámaras, y qué mejor que colgarse pues sobre el nombre del apellido Humala, ¿no? Apellido del presidente de la República, para tener su hora de gloria, ¿no? Más allá de eso, quizás haya alguna vinculación con el grupo fujimorista antidemocrático, porque hay que reconocer también que hay una facción fujimorista democrática, esta facción fujimorista antidemocrática, en donde estaría Espadaro y que está encaramándose aquí en el poder, aplica métodos montesinistas de calumniar y aplicar pues la famosa fórmula de Goebbels: miente, miente, que algo queda, ¿no? Después de eso no veo otra razón para que Espadaro se haya ocupado de mí. Además, hay que remarcar que si Espadaro estaba tan seguro de mi participación en estos supuestos ilícitos, ¿por qué no me denuncia? Él hace una denuncia ante el Ministerio Público,
ante la Contraloría General de la República y ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, sin mencionarme. En ninguno de esos documentos me menciona. Lo que dice es: investíguese a los que resultasen responsables de los diversos ilícitos. Bueno, eso no es una denuncia, ¿no? Si él estuviera seguro, él debiera denunciarme. Y él no lo hace porque él sabe que una vez que yo salga limpio de estas denuncias, como va a ser el caso, porque yo no tengo nada con Serviuni, yo lo denunciaría a él por denuncia falsa y por difamación. Y como seguramente no va a volver a ser congresista, lo podría coger sin la inmunidad, en realidad impunidad, con que se revisten sus actos los congresistas. Bueno, es una noticia que he leído hace poco. No sé si es el ex apoderado, tengo entendido que todavía sigue siendo apoderado, ¿no? Pero en todo caso yo no veo nada irregular en que haya visitado dependencia del Estado. Tengo entendido que él ha declarado o han declarado por ahí de que lo ha hecho en tanto que perito, entonces no lo ha hecho en tanto que representante de Serviuni, pero en todo caso si estas dependencias del Estado recibían a Serviuni y estaban informadas de que Serviuni o el consorcio Uni-Serviuni estaba firmando convenios, eso habría que investigarlo, ¿no? Para ver la legalidad de estos convenios firmados por el consorcio Uni-Serviuni. Totalmente, porque yo no veo por qué me tienen que relacionar con el comportamiento de una empresa a la cual no tengo ninguna relación, porque desde el momento que dicen que yo estoy relacionado a esa empresa están mintiendo, ¿no? Es como que me digan que yo estoy relacionado al decano de la Facultad X de la Universidad Nacional de Ingeniería, o que yo tengo algo que ver con el asesinato que perpetró un profesor, colega de esta universidad que hace algunos meses, ¿no? Y que efectivamente podrían encontrar seguramente documentos que yo he firmado junto con él, porque hemos sido partes de una comisión hace algunos años. Entonces, eso no me relaciona con los actos que pueda realizar estas personas y tampoco con lo que pueda realizar esta empresa. Esta empresa tiene su propia jerarquía, su propia estructura, tiene su gerente, su apoderado, su presidente de directorio, su directorio, sus accionistas, sus estatutos. Bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso, no? Entonces, me parece muy jalado de los cabellos, de muy mala fe, y creo yo que la prensa está jugando un papel ya demasiado abusivo. Creo que hay algunos programas que no retroceden en mancillar honras, en mancillar reputaciones, simplemente con el afán de tener algo de rating y con digamos, el manto de hablar digamos, en condicional o en pregunta, ya se salvan de un proceso por difamación, ¿no? Porque el programa de Cuarto Poder se presenta, pues, ¿cuál es la relación que tiene Ulises Humala con los actos ilícitos de Consorcio Uni-Serviuni? ¿No? Entonces es en condicional, es una pregunta. Entonces, si yo voy a un proceso, seguramente me dicen: señor, no lo han difamado porque han preguntado. Y luego dicen: hay que investigar. Pero ya están manchando el nombre, porque ya están diciendo que de repente yo me he llevado el dinero, he cobrado, etcétera, etcétera, sin ninguna prueba, más allá de una suposición antojadiza y de mala fe, todo porque llevo el apellido Humala. Pero ¿y por qué un Pérez o un X no podría también ser sospechoso de eso? Porque si bien es cierto, yo llevo el apellido Humala, es público y notorio que yo soy un opositor al régimen. Acá nadie puede decir que yo soy del Partido Nacionalista o pertenezco al grupo nacionalista. Soy hermano de Ollanta,
pero yo no apoyo su gobierno, no apoyo su política. Todo el tiempo que he opinado lo he hecho de manera crítica, porque en general considero que esta es una política continuista, política neoliberal, que no hace más que construir el llamado cuarto piso del fujimorismo. El primer piso lo construyó el mismo Fujimori, el segundo Toledo, el tercero Ala, y este gobierno de Ollanta está construyendo pues el cuarto piso. Entonces, si soy un opositor notorio, prestarme a alguna posibilidad de influencia en el gobierno es ya bastante caprichoso, ¿no? Entonces también pues se puede decir lo mismo de un aprista o de un fujimorista, etcétera. Y yo creo que ese no es el caso, ¿no? Yo creo que estamos aquí para comprender también esta situación. Lo que hay que saber es de que en la UNI estamos en una situación preelectoral. En octubre de este año se va a elegir al rector y a los vicerrectores de esta universidad y a algunos decanos, y yo soy candidato natural de mi grupo de profesores al rectorado. Entonces, mis opositores políticos, que son los que están en estos momentos en el poder en la universidad, que yo considero que son fujimoristas de la facción antidemocrática, ¿no? Están haciendo todo lo posible por destruir a un candidato opositor que tiene fuertes posibilidades de ganarles. Bueno, yo creo que el doctor Jorge Alba, que es rector interino ilegítimo, porque la Asamblea Estatutaria que fue elegida al amparo de la aplicación de la nueva ley universitaria, tenía dos mandatos que la ley prescribe, es decir, en las entidades públicas tenemos que hacer lo que la ley dice, no lo que la ley no prohíbe. Y la ley universitaria decía que el mandato de la Asamblea Estatutaria era doble. De un lado, elaborar los estatutos, que lo hicieron, y de otro lado, establecer el cronograma de elecciones de autoridades, que también lo hicieron. Pero en ninguna parte de la ley se señala que la Asamblea Estatutaria deba designar autoridades. Y eso es lo que hicieron. La Asamblea Estatutaria designó autoridades y ahí nace el mandato del doctor Alba, y desde ahí están incumpliendo la ley de manera cotidiana. Uno de los vicerrectores no cumple con los requisitos de ley, no es doctor. Nombran en puestos de gestión administrativa a profesores, cuando la ley universitaria establece que los profesores no podemos desempeñarnos en cargos de gestión administrativa, pero lo hacen. Designan a dedo a una autoridad universitaria, cuando toda autoridad, universitaria o no, no nace de una designación, sino nace de una elección. Pero acá se le ocurre al doctor Alba designar a su amigo como autoridad y lo hace. Amplían el mandato de un decano cuando el mismo estatuto de la ley de la universidad establece los mecanismos de sucesión cuando no se ha elegido a un decano. Le amplía su mandato de manera arbitraria y abusiva. Entonces, estos señores están, incumpliendo deliberadamente la ley de manera abusiva y creen que todo les está permitido. Pero este señor no se ha dado cuenta que desde el momento que él asumió el rectorado, él asumía la presidencia del directorio de Serviuni. Entonces, él es responsable, a partir del 17 de diciembre, en que él asume ilegítimamente el rectorado, de lo que haga Serviuni, de lo que haga Petrouni o de lo que haga Unipetro. Si el señor no ha sabido informarse, no ha sabido manejar a la altura de la responsabilidad de un rector los destinos de estas empresas, del mismo modo que los destinos de la universidad, eso ya es problema de incapacidad, de lo que sea, pero no le quita, no le merma su responsabilidad. El documento que presenta el señor Espadaro es de fecha febrero del 2015. En febrero del 2015 el doctor Alba tenía ya 2 meses en el poder, tiempo más que suficiente para darse cuenta de cómo se maneja o cómo se estaba manejando Serviuni.
Él es responsable, corresponsable en todo caso, con el gerente general de Serviuni, en el contenido de estos oficios o de estas cartas enviadas a los municipios, y él no puede desligarse de esa responsabilidad. A ver, Serviuni es una empresa privada y evidentemente una empresa privada no puede firmar convenios con las instituciones del Estado. Pero por lo que me han explicado, el consorcio Uni-Serviuni, que es distinto a la empresa privada, ya la asociación de la Uni con su empresa, es un consorcio que está constituido sin fines de lucro. Y al estar constituido sin fines de lucro, al parecer, no soy pues abogado, no soy ducho en estas cosas, al parecer, según lo que me han explicado, ¿no? Sí podría una organización, ya sea un consorcio o una ONG que no tenga fines de lucro, sí podría firmar convenios con el Estado. En todo caso, yo creo que ya será a las autoridades competentes, les corresponderá a ellas deslindar si la firma de estos convenios fueron legales o ilegales. El día de ayer pude leer la intervención de un ex magistrado del Tribunal Constitucional, cuyo nombre no recuerdo, que señalaba que las firmas de estos convenios no eran ilegales. Eso es lo que él dice, eso salió en Perú 21, ¿no? Entonces, creo que es discutible, creo que en todo caso, pues, eso lo verán los fiscales, los jueces eventualmente, ¿no? Pero yo no podría decir concretamente, ¿no? Porque no he seguido el tema, ¿no? Recién pues me he enterado de todas estas cosas del consorcio Uni-Serviuni, ¿no? Y no podría, digamos, señalar algo de manera tajante, ¿no?